Buenas tardes. Cuando las opciones son pocas y hay un cúmulo de situaciones que generan ansiedad, podemos acercarnos peligrosamente al caos. Hoy tenemos sobre la mesa de noticias no solo la instrucción de usar mascarillas, sino que otras varias cosas que pueden alterar nuestro futuro como sociedad y humanidad. Mientras que para algunos una cosa es lo correcto, para otros puede ser lo opuesto. Creo fervientemente que la respuesta está en las Escrituras. En nuestra serie Vivir la vida resucitada, tocamos el tema de un corazón en llamas, tomando de referencia Lucas 24, cuando a dos de sus seguidores Jesús se les aparece en el camino y ellos no se percataban de él. Sí, luego de un rato, Jesús les dijo: ¡qué necios son! Les cuesta tanto creer todo lo que los profetas escribieron en las Escrituras. ¿Acaso no profetizaron claramente que el Mesías tendría que sufrir todas estas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces Jesús los guió por los escritos de Moisés y de todos los profetas, explicándoles lo que las Escrituras decían acerca de él mismo. Para entonces ya estaban cerca de Emaús y del final del viaje. Jesús hizo como que iba a seguir adelante, pero ellos le suplicaron: quédate con nosotros esta noche, ya que se está haciendo tarde. Entonces los acompañó a la casa. Al sentarse a comer, tomó el pan y lo bendijo. Luego lo partió y se lo dio a ellos. De pronto se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Y en ese instante Jesús desapareció. Entonces se dijeron el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? Durante esta temporada de estar en casa, trabaje a salvo, quiero alentarlo a continuar viviendo esta vida resucitada. ¿Se preguntan qué significa esto exactamente, viviendo la vida resucitada? Bueno, significa que tienen fe en la resurrección de Cristo. Significa que crees en los tres tiempos perfectos de la resurrección: pasado, presente y futuro. Perfectos. Primero, la definición perfecta del pasado de la resurrección. Pasado perfecto es que la resurrección ya ha sucedido. En Cristo, usted y yo hemos resucitado. Estamos vivos en Cristo y esto nos da identidad. Cuando Pablo explica que fuimos sepultados junto con Jesús a través del bautismo en su muerte, para que así como Cristo resucitó de los muertos a través de la gloria del Padre, nosotros también podamos caminar en una nueva vida. Esto nos asegura que vivir una vida resucitada ha sido posible. Curiosamente, Leo Tyler, el pastor principal de Bear Creek, y yo tenemos dos cosas muy similares en nuestro bautismo. Por ejemplo, ambos nos bautizamos en un río. Yo anhelaba tanto ser bautizado como Jesús. No solo sumergido, sino en un río. Lo veo como íntimo. En este proceso, ambos tuvimos una muerte al mundo ese que da colectivamente falsas identidades. Mientras entraba al agua y me hincaba, mi tío, el pastor a cargo, me tomaba en sus brazos. Mi madre y mi tía, la hermana mayor de ellos, oraban y lloraban emocionadas. Ese día maté al antiguo Rudy. Ya lo había hecho años atrás, pero ese día lo hacía con ellos, como honrando todo lo que habían cuidado de mí, dando nueva vida a mi ser. El bautismo es un sacramento, una expresión externa de una gracia interna. Está en nuestra parte la expresión externa y la parte de Dios, la gracia interna. Quedó Darío a partir de entonces. Definitivamente, es algo que tenemos que experimentar y vivir. Pablo en su carta a los Romanos lo explica de esta manera: dado que fuimos unidos a él en su muerte, también seremos resucitados como él. Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado, puesto cuando morimos con Cristo, fuimos liberados del poder del pecado. Y dado que morimos con Cristo, sabemos que también viviremos con Él. ¿Pueden ver la muerte espiritual y la resurrección en esto? Espiritualmente, el viejo tú, el falso tú, fue crucificado con Jesús. Está muerto
y ahora, espiritualmente, estás vivo en Cristo. Vea esto cómo es revelador para los días que estamos viviendo hoy. ¿Por qué? Si echo un vistazo al pasado perfecto, la resurrección ya ha sucedido. Estamos seguros de eso porque Cristo fue levantado de los muertos y nunca más volverá a morir. La muerte ya no tiene ningún poder sobre Él. Cuando Él murió, murió una sola vez a fin de quebrar el poder del pecado. Pero ahora que Él vive, vive para la gloria de Dios. Estas son las buenas nuevas, las buenas noticias en medio de eso. Así, también ustedes deberían considerarse muertos al poder del pecado y vivos para Dios por medio de Cristo Jesús. No permitan que el pecado controle la manera en que viven. No caigan ante los deseos pecaminosos. No dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, entréguense completamente a Dios, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto, para la gloria de Dios. Tenemos el poder de decir que no a los deseos físicos porque la gracia de Dios nos da el poder de decir que no. Hoy es importante activar nuestra fe para escuchar qué es lo que Dios quiere decirnos. Mire que el mismo día que Jesús resucitó de entre los muertos, se acerca a 2 de sus discípulos diciéndoles, ¿por qué no pueden entender? ¿Cómo puede ser tan lento para creer todo lo que dijeron los profetas? Los profetas hablaron del sufrimiento, muerte y resurrección de Jesús. Pero esos discípulos no lo entendieron aún. Es obvio, fue porque todavía no estaban viviendo la vida resucitada. Desesperados, llenos de dudas y deprimidos, comenzaron a decirle a Jesús lo triste que estaban porque Jesús estaba muerto, que ya no estaba. No tenían el concepto de vivir una vida resucitada definitivamente. ¿Se identifica con esto? La fe en la resurrección no viene de ver una tumba vacía o cualquier otro tipo de prueba histórica. La fe en la resurrección proviene de creer en las buenas nuevas. Jesús vivió, murió y resucitó. No lo habían creído. ¿Cuántos discípulos de Jesucristo hay ahí que todavía no creen? Como muchos de nuestros días, hay quienes miran o van por el camino equivocado y se niegan a prestarle atención seria a la resurrección de Jesús. Piensan que la identidad falsa que va junto con sus éxitos, talentos y conocimientos, triunfos o necesidades económicas o sociales, se les puede dar lo que quieren y no tienen tiempo para molestarse en creer una verdad que no pueden ver. Aquellos que no viven la vida resucitados son espiritualmente ciegos y como estos discípulos, no pueden ver a Jesús o el brillo de las buenas nuevas. Jesús comenzó a compartir con sus discípulos las cosas escritas sobre sí mismo en todas las escrituras, comenzando con Moisés y pasando por todos los profetas. Así que la fe viene por oír, es decir, por oír la buena noticia acerca de Cristo. ¿No les ha pasado que van por las vicisitudes del día y están exteriorizando la angustia o ansiedad para luego recordar que ardían nuestros corazones cuando nos habló por el camino y cuando nos explicó las Escrituras? Esa fue y es toda la evidencia que necesitaba. El fundador del movimiento metodista, John Wesley, escribió el 24 de mayo de 1738. Por la noche fui muy involuntariamente a una sociedad en Aldersgate Street, donde uno leía el prefacio de Lutero a la epístola a los romanos. Alrededor de las 9 menos cuarto, mientras él describía el cambio que Dios obra en el corazón a través de la fe en Cristo, sentí que mi corazón se calentó extrañamente. Si no lo ha sentido así, imagínelo. Sentí que confiaba en Cristo, solo Cristo, para salvación. Y tuve la certeza que había quitado mis pecados, incluso a mí, y me había salvado de la ley del pecado y la muerte, dijo Wesley. A medida que pasó el tiempo,
Dios usó poderosamente a John Wesley para reformar Inglaterra, viviendo una vida resucitada. Su movimiento metodista se convirtió en una fuerza nacional y luego en una fuerza mundial. ¿Ha sentido su corazón extrañamente en llamas por el Cristo resucitado? No se pierda la resurrección. Si aún no ha resucitado espiritualmente, puede ser resucitado hoy, poniendo su fe en Cristo, con la promesa de resucitar físicamente en el más allá. La resurrección ya ha sucedido. ¿Ha sucedido la resurrección en su vida? Participe con Dios. Si comparte la muerte de Jesús al ser bautizado, al entregar su vida a Jesús como Señor, entonces usted, mi amigo, vivirá la vida resucitada. Amén. ¿Les gustaría saber si pueden encender las llamas de su corazón? No hablo de prenderle fuego, pero sí a través de un reto para esta semana. Está compuesto de 2 partes. La primera, durante la semana estaré lanzando preguntas relacionadas con el mensaje de hoy. La idea es reforzar nuestra fe y hacer del distanciamiento social algo bueno, ¿sí? Ya ve que hay famosos y personas comunes haciendo cosas maravillosas por las redes sociales, apoyando a los demás. Cuando vea las preguntas por nuestro Instagram o página de Facebook, respóndalas y si desea, diga algo al respecto en el área de comentarios. Es intercambiar entre nosotros, ¿sí? La segunda parte, inspire o anime al menos una persona cada día esta semana. Aquí hay algunas ideas. Por ejemplo, llame a un amigo que vive solo para saludarlo y ver cómo está. Párese en la acera de enfrente a la casa del vecino, si éste está fuera, y simplemente platique con ellos un poco. Claro, mantenga su distancia. Haga dibujos con yeso o tiza o escriba pensamientos edificantes en la acera o en la entrada de su casa. Párese en su puerta y dele gracias a los recolectores de basura. ¿Sabe? Hará que otros se sientan mejor. Usted también se sentirá mejor. Comparta el amor de Dios con cosas pequeñas cada día y verá cómo esa llama se enciende. ¿Qué tal si oramos juntos? ¿Qué tal si oramos juntos por permanecer juntos? ¿Sí? Querido Dios, nos reunimos con nuestra familia y nuestros seres queridos, cada uno diferente a tus ojos, pero unidos juntos en la fuerza de tu gracia y amor. Como esos 2 discípulos de Jesús caminando por el día de su resurrección, a veces no te reconocemos realmente, Jesús. Así como te uniste a ellos y les permitiste reconocerte, pedimos lo mismo para nosotros. Pedimos que nos ayudes a rechazar nuestra falsa identidad, aceptando la verdadera y entonces poder verte. Juntos pedimos que nos permitas sentir la grandeza de tu Hijo resucitado en nuestros corazones. Oramos para que hagas ese cambio dentro de nosotros ahora. Queremos sentir nuestros corazones extrañamente arder en llamas, Señor. Estamos listos y no queremos esperar por más tiempo. Úsame, Señor. Oramos por nuestra familia, por nuestros amigos, por nuestra familia de la iglesia, nuestro país y las demás naciones, todos aquellos que sufren en toda tu creación. Pedimos que se haga tu voluntad en la vida de cada persona. Protégenos y restaura nuestra salud para que podamos aceptar tu promesa de ser físicamente resucitado en la otra vida. Amén. Nos vemos la próxima semana. Vayan con Dios.